Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Buenas noches. Que el Eterno le continúe bendiciendo. Me siento de verdad muy agradecido de estar aquí en esta noche. Para mí es más que un privilegio y un placer. Soy su hermano Luis Felipe Rivera. Venimos de Capotillo, ya mencionado. Somos de la iglesia Linaje Real, Sacerdocio Santo. Nuestro pastor amado Junior. Dios bendiga a la pastora, bendiga a cada líder, cada persona que Dios ha traído a este lugar para ser bendecido y ser alumbrado por la palabra de Dios. Somos el Ministerio Generación Violenta, me acompaña mi hermano Celo Rivera, somos hermanos de padre, de madre en el ministerio, amén. Hermano en Cristo, ando con mi hermano Ezequiel, amén, salmista del Señor. Y de verdad que nos sentimos muy bendecidos por estar aquí, amén. Y vamos rápidamente a entrar en detalle. Hay una palabra poderosa de Dios para esta noche. Y para eso vamos a buscar en Mateo, capítulo 4, versículo 17. Que Dios bendiga a Jonalvi. Gracias por la invitación, de verdad. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 17. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mateo 4, 17. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Desde entonces, Jesús comenzó a decirle a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Vamos a repetirlo. Desde entonces Jesús comenzó a decirle a todos: vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer aquí. Levante su mano derecha conmigo y dile: Señor, en esta noche preparo mi mente, preparo mi corazón para recibir tu palabra. Espíritu Santo, alumbra a tu siervo para decodificar tu palabra y ser bendecido por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Apláudale fuerte a Jesús. Amén. Y quiero en esta noche predicar con el tema: el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Y para comenzar, primero hay que detallar qué significa la palabra evangelio. La palabra evangelio significa: yo traigo una buena noticia, yo traigo un buen mensaje. Ese es el significado de la palabra evangelio. Y es muy importante lo que el Espíritu Santo de Dios revela a través de su palabra y a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó un mensaje, nos dejó una tarea, nos dejó un legado. Para eso somos su iglesia, para eso somos parte de su cuerpo, para cumplir con la asignación que nos ha sido entregada, y es de predicar el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que debemos saber es que el evangelio no es religión. El evangelio es un mensaje. Otra cosa es el cristianismo. Tampoco el cristianismo es una religión, sino una relación directa con la persona de Cristo. Entre tanta confusión que en el mundo existe, luego de la desconexión que hubo entre Adán y Dios a través del pecado, el hombre se desconectó de Dios y la parte espiritual que tenemos murió en Adán. Entonces Adán, al sentirse desconectado de lo espiritual, desconectado de Dios, de por sí, el hombre dentro de su corazón tiene la necesidad de adorar algo, tiene la necesidad de buscar algo. Es por esa la razón que hay gente que adoran piedra, hay otros que adoran un palo, hay otros que adoran el sol, y así sucesivamente. Porque en Eclesiastés dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, y es lo que nos hace distinto a los animales. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que existe el pasado, el presente y el futuro. Y esto es como una necesidad para adorar algo. Hay algo supremo, hay algo que viene de otro mundo,
que debemos de adorar. Entonces, al no haber una revelación directa, por ser desconectado de Dios a través del pecado, el primer religioso fue Caín. Por eso Dios rechazó su ofrenda. Porque Dios puso una ley, puso un orden para entregarle la ofrenda a Dios. Y Caín quiso llevarle la ofrenda de su sacrificio, lo que a él le costaba, de su sudor. Y Dios le dijo: Caín, las cosas no son así. Y por eso Dios desechó la ofrenda de Caín. Pero escuche esto que es muy importante. Al vivir desconectado de Dios, se inventaron las religiones. ¿Qué es la religión? Las religiones son el intento del hombre para acercarse a Dios. Es el método que el hombre utiliza bajo su conciencia personal. Creen que a través de esta obra que hacen, de estos sacrificios que practican, van a llegar al cielo. Entonces, en el capítulo 2, verso 22 de Jeremías, Dios llama al profeta y le dice: yo creo que tú me reúnas al pueblo y tú le digas que aunque ellos amontonen jabón de olor y aunque unjan su cuerpo con lejía, la mancha de su pecado permanecerá, dijo Jehová el Señor. En otras palabras, dímele al pueblo que por más métodos humanos que busquen para ser limpiados de su pecado, son rechazados. Entonces, en medio de tantas confusiones, de tantas religiones, viene Cristo. El propósito de Cristo cuando viene a la tierra es para volvernos a unificar con Dios. Es para traernos la verdadera enseñanza. Es para traernos el verdadero evangelio, la buena noticia. Cristo no es una religión más. Cristo es un mensaje, es un sacrificio que a través de él volvemos a conectarnos con la presencia de Dios. Amén. O sea, el cristianismo es una religión. Y aquí donde leímos, cuando Jesús comienza su ministerio, cuando Jesús comienza su carrera ministerial, luego que el tiempo se cumplió, bautizado por Juan, la voz de Dios da testimonio en el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien descanso. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y algo que me gusta es que luego de Jesús venir del desierto, la primera palabra que le dice a todos los que estaban en aquel lugar fue lo siguiente: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de Dios muy pronto se va a establecer en este lugar. ¿Qué enseñanza hay detrás de esta palabra que Jesucristo dice? Arrepentíos. La palabra arrepentíos significa cambien la manera de pensar, cambien la manera en cómo han sido enseñados a pensar. El origen, sus principios tienen que ser cambiados porque están equivocados. Arrepiéntanse, cambien su manera de ver las cosas, porque yo vengo a traer el verdadero mensaje, porque el reino de Dios muy pronto se va a establecer en este lugar. Y es triste que en nuestros días en el cual vivimos hay un espíritu religioso que siempre persigue al hombre. Y es por eso que aún dentro de nuestras iglesias que bendicen el nombre de Jesús, existe todavía el espíritu religioso. Y es por eso que hay personas que se crean un mensaje distorsionado, al cual fue el origen, el cual es la base y es el fundamento que Cristo vino a darnos a nosotros para volver a reconciliarnos con Dios. Ejemplo, hay iglesias que prohíben que las mujeres se pongan pantalones, es un ejemplo. Y lo predican y le meten temor a la gente y le dicen que si lo hacen se van a ir para el infierno. Ejemplo, hay otras iglesias que predican que para ser salvo tienen que bautizarse, vamos a suponer. Si no lo hacen, se van para el infierno. Y lo hacen de una manera tal que el que lo escucha, al no leer la palabra, se lleva del oyente, se lleva del que dice el mensaje. Y por eso vemos muchas personas confundidas, vemos muchas personas que caminan bajo su propia creencia, bajo su propia ideología y se guían a través de lo que ellos piensan sin consultar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Alumbrar a estas personas que están oscuros del entendimiento a través del Espíritu Santo para volver a conectar al hombre con Dios y hacerle entender
que el evangelio, la relación que yo tengo con Dios, no es por mi esfuerzo humano que yo hago, no es por la forma en como yo vista, es porque vino uno que dio su vida en el madero y a través de su resurrección volví a ser conectado con el Espíritu Santo. El evangelio no es religión, es poder, es virtud. Es por esa la razón que cuando somos alumbrados y estamos relacionados con Cristo, dentro de nosotros, de nuestra vida personal, dentro de nuestra vida familiar, dentro de nuestra vida de trabajo, todo lo que tiene que ver conmigo es bendecido y es prosperado por la presencia de Dios. Porque hay poder, yo tengo poder sobre el diablo, tengo poder sobre enfermedades, porque me ha sido otorgado por la presencia del Espíritu Santo. Tengo poder en mi economía y es por eso que el que se pone a hacer algo bajo la ayuda de Dios prospera aún vendiendo empanadas. Prospera aún vendiendo yaniqueque. Y Dios te va a poner una gracia que la gente va a decir, no sé, pero me gusta comprarle el yaniqueque a la sierva. Porque hay una gracia y Dios ha prometido que todo lo que haga las obras de tus manos serán bendecidas. Lo que pise la planta de tus pies serán tuyos. Amén. Porque hay poder en la sangre de Cristo. En estos días me encontré con un ateo. Y él dice que él no cree en Dios. Y comenzó a hablar bajo el materialismo y muchas filosofías que tiene. De que Dios no existe, de que Dios es una fábula. Y escuche esto que es muy importante. A Dios hay que entenderlo. Dios siempre nos va a dejar una huella como confirmación de que Dios es real. Donde quiera que haya un cuadro pintado, usted va a ver la firma del que hizo ese cuadro. Si usted ve unos tenis, va a ver la marca del que hizo esos tenis. Todo lo que he creado tiene un sello que certifica de que no provino solo, sino de que alguien fue que creó eso que tú ves. Entonces así mismo es Dios. En medio de la creación humana, Dios dejó un sello para darnos a entender de que Dios es real. Y el ateo me dijo, Dios no existe, Dios es falso. Y comenzó a decirme tantas cosas. Y yo le dije, ok. Y le di una evidencia. Y se la voy a dar a ustedes. La mayor evidencia de que Dios existe es el pueblo judío. La mayor evidencia que certifica que Dios es real, que Dios es poderoso, es el pueblo judío. Y yo le dije a él lo siguiente: si tú no crees en Dios, es porque eres ignorante. Pero hay demasiada pista, demasiada evidencia, demasiada gloria que dan a demostrar de que Dios es real. Que dan a demostrar de que solamente una mano poderosa y en la mano de Dios puede hacer tal cosa. Amén. Escuche esto. Cuando Cristo viene y predica su palabra en el capítulo 24 de Mateo, los discípulos le dicen, están viendo el templo, Jesús le dice, ese templo va a ser destruido dentro de poco tiempo. Y los discípulos se quedan como, wow, este templo tan lindo, tanto que dedicamos nuestros tiempos para ser construido, ¿cómo que va a ser destruido? Jesús dice, sí, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos no se quedan callados, quisieron también preguntar algo más. Y le dijeron, ¿cuáles son las señales de que tú certificas de que el templo va a ser destruido y de que tú volverás y vas a regresar por nosotros? Y Jesús le dio muchas señales, le dio tantas evidencias que certifican de que Dios es real. Ok, en los años 70, después de la muerte de Cristo, viene un emperador, Tito, y derrumba el templo. Y cuando derrumban el templo, se cumplió lo que Jesús dijo. El pueblo de Israel, los judíos, literalmente fueron sacudidos, fueron perseguidos y fueron maltratados. El pueblo de Israel, los pobres judíos, se expandieron. Se fueron por todos los lugares donde lo podían aceptar porque estaban siendo perseguidos por unos imperios, amado, que esto es lo que me gusta, que humanamente pueden desbaratar el mundo. Los Irán son demasiados. La gente de Irak, de Siria, son imperios que si le dan para República Dominicana, le doy 2 días.